Mi esposo me exigió cancelar mi chequeo de rutina para llevar a su mamá de compras. Deja de hacer un drama, agregó mi suegra. Harta de su indiferencia, decidí darles una lección que no olvidarían al llegar al centro comercial. Cancela tu chequeo. Mi mamá necesita que la lleves al centro comercial, exigió mi esposo, David. Mi suegra, Susan, añadió, deja de hacer un drama. Es solo un chequeo de rutina. Ya no pude tolerar más su complacencia, así que decidí darles una lección. Mi nombre es Jessica. Tengo 32 años y trabajo largas y agotadoras horas como ingeniera de software. Recientemente, un dolor abdominal severo me obligó a un periodo de estricta supervisión médica. Pero en lugar de mostrar la menor preocupación, mi esposo y mi suegra de 58 años ignoraron por completo mi salud deteriorada. Para ellos, mi éxito profesional solo significaba que yo era un cajero automático sin fin para financiar sus deseos extravagantes. No les importaba mi dolor físico. Solo les importaban los artículos de diseñador que mi tarjeta de crédito podía comprar. Esa mañana en particular, mi esposo literalmente me ordenó cancelar una cita médica crítica solo para llevar a su madre a un centro comercial de lujo para una venta por tiempo limitado. Él esperaba con confianza que los llevara allí, esperara pacientemente y pagara la enorme factura. Ese fue el momento exacto en que mi paciencia se agotó por completo. Me di cuenta de que siempre valorarían su codicia por encima de mi bienestar. Así que sonreí, fingí estar de acuerdo y tendí una trampa que los humillaría públicamente y cortaría su suministro financiero para siempre. Un dolor sordo y persistente irradiaba por mi abdomen mientras me apoyaba pesadamente en la isla de la cocina. En las últimas semanas, había perdido una cantidad notable de peso. Mi ropa me quedaba holgada, sirviendo como un recordatorio constante de mi condición física deteriorada. Hoy se suponía que sería el punto de inflexión. Tenía una cita de seguimiento crítica programada con mi especialista. Las semanas anteriores de tratamiento prescrito no habían traído absolutamente ningún alivio, y mi médico insistió en esta reevaluación urgente para determinar el siguiente curso de acción. Estaba allí organizando mis registros médicos en una carpeta ordenada, tratando de concentrarme en el papeleo en lugar de los agudos espasmos que me desgarraban el estómago. Cada movimiento requería un esfuerzo calculado. Fuertes pasos resonaron en la escalera. Mi esposo, David, y mi suegra, Susan, entraron en la cocina. Ambos estaban completamente vestidos para un día fuera. David llevaba una camisa polo impecable y mocasines caros, mientras que Susan tenía una capa gruesa de maquillaje y una blusa de seda extravagante. Ella ignoró por completo mi cara pálida y mis manos temblorosas. En lugar de preguntar cómo me sentía o ofrecer prepararme el desayuno, Susan fue directamente al mostrador. Sin pensarlo dos veces, empujó mis archivos médicos cuidadosamente organizados a un lado para hacer espacio para su taza de té matutina. La carpeta de Manila se deslizó por el mármol liso, casi cayéndose del borde antes de que lograra atraparla. Ni siquiera se disculpó. Necesitas posponer tu cita, declaró Susan, dando un sorbo lento a su té. No me miró cuando habló. No era una pregunta. Era una orden directa. Hay una venta exclusiva por tiempo limitado en la galería de Fort Lauderdale hoy. Las boutiques de diseñador están bajando sus precios para clientes VIP, y necesito que me lleves allí ahora mismo. La miré, la incredulidad superando momentáneamente mi dolor físico. No puedo posponerla, respondí, manteniendo mi voz lo más firme posible. He estado en agonía constante durante semanas. Esta es una cita de seguimiento para averiguar por qué la medicación está fallando. Es una necesidad médica, no una visita casual. David inmediatamente dio un paso adelante, cruzando los brazos sobre el pecho. Ni siquiera miró los registros médicos que tenía en mis manos. Vamos, Jessica, suspiró David, usando ese tono condescendiente que siempre utilizaba cuando quería sacarme dinero. Ganas mucho más dinero que yo. Puedes pagar fácilmente algunas facturas hoy e invitar a mi mamá a un buen viaje de compras. Ha estado estresada últimamente y la ayudará a relajarse. Retrasar un chequeo de rutina un par de días no te va a matar. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Estaba reduciendo abiertamente mi crisis de salud a un mero inconveniente.
Priorizó activamente el deseo de su madre de artículos de lujo por encima de mis necesidades médicas inmediatas. Vio mis altos ingresos como un pase libre para explotarme. Un silencio tenso y pesado llenó la cocina. Agarré el borde del mostrador, lista para discutir, lista para gritar ante la pura audacia de su declaración. Pero luego miré más allá de David y observé a Susan. Ni siquiera estaba prestando atención a la discusión. Ya estaba revisando una aplicación de compras de lujo en su teléfono inteligente. Sus ojos se iluminaron con codiciosa anticipación mientras tocaba imágenes de costosos bolsos de cuero y zapatos de diseñador, completamente ajena a la realidad de mi sufrimiento. Murmuró algo sobre un reloj de marca específico que quería conseguir. En ese momento exacto, la claridad me invadió. No les importaba. Nunca lo hicieron. Solo les importaba el dinero que yo les proporcionaba. Discutir era completamente inútil. Un plan repentino se formó en mi mente, agudo y frío. Relajé mi agarre en el mostrador. Forcé una sonrisa tensa en mi rostro, tragándome mi ira. ¿Sabes qué? Tienes razón, dije en voz baja, asegurándome de que mi tono sonara derrotado. Unas pocas horas no harán daño. Preparen sus cosas. Los llevaré a la galería y cubriré todo lo que quieran comprar hoy. David sonrió, actuando victorioso, mientras Susan rápidamente agarró su bolso. No tenía ni idea de lo que realmente se avecinaba. Exactamente a las 9 de la mañana, tomé el volante y conduje a David y Susan hacia la galería. Mientras el vehículo se incorporaba a la concurrida autopista, el dolor sordo en mi abdomen de repente se intensificó a calambres agudos y punzantes. Agarré el volante de cuero con más fuerza, apretando la mandíbula para suprimir cualquier jadeo audible. Mantuve mis ojos fijos en la carretera, forzándome a regular mi respiración. A mi lado, en el asiento del pasajero, Susan estaba completamente ajena a mi lucha. Sacó su teléfono inteligente de su bolso e inmediatamente marcó a una de sus amigas. Intencionalmente puso la llamada en altavoz para que todo el coche pudiera escuchar la conversación. Sí, Sara, vamos de camino al centro comercial ahora mismo, Susan se jactó en voz alta, su voz resonando en el espacio confinado. Jessica me está llevando a esa venta exclusiva de diseñador. Planeo conseguir ese nuevo bolso de edición limitada que vimos la semana pasada. Oh, ya sabes, mi nuera. Ella insiste en consentirme hoy. Va a pagar absolutamente todo. Susan se rió a carcajadas, disfrutando de la envidia del otro lado de la línea. Pasó los siguientes 10 minutos enumerando las marcas de lujo que tenía la intención de barrer, asegurándose de que su amiga supiera que tenía acceso total e irrestricto a mis finanzas. En el asiento trasero, David se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio personal. Revisó su reloj repetidamente, golpeando sus dedos impacientemente contra el respaldo de mi asiento de conductor. No preguntó cómo estaba. No le importaba que yo estuviera visiblemente sudando por el dolor físico. Su mente estaba completamente concentrada en la mercancía que los esperaba. Conduce más rápido, ordenó David, tocando mi hombro para llamar mi atención. La tienda abre en 5 minutos. Necesitamos estar allí justo cuando abran las puertas. Si llegamos tarde, los mejores artículos se habrán ido. Pisa el acelerador, Jessica. Lo miré por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban muy abiertos de anticipación. Estaba actuando como un niño que corre a una juguetería, ignorando por completo las leyes de tráfico y mi condición deteriorada. No discutí con él. Pisé el pedal ligeramente, dejando que su codicia aumentara. El coche finalmente se detuvo en el enorme estacionamiento y se paró directamente frente a la entrada principal de la galería. Los asistentes de ballet estaban instalando sus estaciones cerca. Justo cuando puse la marcha en estacionamiento, mi teléfono vibró en el portavasos. Era una alarma perfectamente sincronizada que había configurado antes en la cocina, pero para ellos parecía una llamada entrante. Levanté el dispositivo, presioné la pantalla y lo puse en mi oído. Permanecí en silencio por unos segundos, moldeando mi expresión en una máscara de seria preocupación. Entiendo, dije firmemente a la línea vacía. Dame 5 minutos. Iniciar sesión. Bajé el teléfono y me volví para enfrentar a David y Susan.
Lo siento mucho, dije, inyectando un pánico fingido en mi voz. Era mi jefe. Tenemos un problema de servidor de emergencia y tengo una reunión obligatoria de Zoom con nuestro cliente principal ahora mismo. No puedo reprogramar esto. Susan frunció el ceño profundamente, su entusiasmo momentáneamente en pausa. ¿Qué quieres decir con que se supone que debes pagar mis bolsos? Rápidamente la tranquilicé para mantener el plan intacto. Ustedes dos sigan adelante y entren. Vayan directamente a la boutique y elijan lo que quieran. Hagan que el personal empaque todo. Yo me quedaré aquí en el coche, me conectaré a mi computadora portátil y resolveré esta reunión. Entraré y pasaré mi tarjeta en exactamente 30 minutos. La decepción temporal desapareció de sus rostros al instante. Cegados por completo por su codicia, no cuestionaron mi historia en absoluto. La perspectiva de compras ilimitadas borró por completo cualquier lógica que les quedara. 30 minutos. No llegues tarde, me recordó David. Prácticamente abrieron las puertas del coche de un empujón, ansiosos por comenzar su juerga de gastos. Salieron a la acera y cerraron las puertas de golpe sin mirar atrás. Me senté perfectamente quieta en el asiento del conductor. Mantuve el motor en marcha. Por el espejo retrovisor, observé sus figuras que se alejaban. Susan agarró el brazo de David y literalmente lo arrastró hacia las puertas de cristal de la primera boutique de alta gama. No se dieron la vuelta para ver cómo estaba. Entraron, listos para conquistar la tienda a mis expensas. Confirmando que habían picado el anzuelo por completo, extendí la mano y apagué mis luces de emergencia. Mis manos ya no temblaban. Volví a poner el coche en marcha. Pisé fríamente el acelerador, me alejé de la entrada y salí del complejo del centro comercial, dirigiéndome directamente a la clínica médica. Exactamente a las 10:30 de la mañana, ya estaba sentada en la sala de espera estéril del médico. Las puertas de la clínica se abrieron y mi mejor amiga, Emily, entró. Nos conocíamos desde nuestros primeros días universitarios, y actualmente trabajaba como gerente de recursos humanos en el edificio de oficinas corporativas situado justo enfrente. Emily había estado siguiendo mi condición deteriorada. Deliberadamente usó su breve descanso matutino para cruzar la concurrida avenida solo para sentarse a mi lado durante esta visita crucial. Me entregó una botella de agua tibia, se sentó en la silla de plástico junto a la mía y me apretó la mano con firmeza. Me ofreció un sólido ancla de apoyo sin necesidad de hacer una docena de preguntas. Tener a una amiga priorizando mi bienestar resaltó la pura negligencia que sufrí de las personas que vivían en mi propia casa. Una enfermera de la clínica llamó mi nombre poco después, guiándonos por el pasillo y a una sala de examen privada. El gastroenterólogo entró unos minutos después, llevando mi grueso expediente médico. Se sentó en su escritorio y revisó meticulosamente las notas de mis visitas anteriores. Cotejó mis síntomas reportados con los resultados completos de los análisis de sangre que el laboratorio había procesado la semana pasada. Su frente se frunció mientras leía los números críticos en su tableta digital. Dirigiéndome a la camilla de examen, aplicó un gel de diagnóstico frío en mi abdomen y procedió a realizar una ecografía exhaustiva. El monitor de la máquina mostraba imágenes grises cambiantes mientras movía el transductor sobre mi piel, inspeccionando cuidadosamente las áreas afectadas de mi tracto digestivo. Hizo una pausa en un punto específico, escribió algunas notas clínicas en el sistema, tomó varias medidas precisas e imprimió las exploraciones para sus registros. De vuelta en su escritorio, el médico entregó su diagnóstico oficial e intransigente. Confirmó que la combinación de estrés crónico y agotamiento físico había desencadenado una úlcera gástrica grave. Colocó las imágenes de la ecografía en el escritorio y señaló con un bolígrafo el área afectada. Explicó que el revestimiento de la úlcera se había adelgazado peligrosamente y actualmente presentaba un riesgo muy alto de hemorragia interna. Prescribió un plan de tratamiento estricto que incluía medicación diaria fuerte y reposo físico prolongado e inmediato. Me advirtió explícitamente que cualquier esfuerzo físico adicional o angustia emocional podría desencadenar fácilmente una emergencia médica grave que requiriera hospitalización inmediata. Al escuchar su evaluación clínica, una fría y aguda comprensión me invadió por completo. La pura indiferencia mostrada por mi esposo y mi suegra esa mañana casi me había empujado a una situación potencialmente mortal.
Habían puesto activamente en peligro mi seguridad y exigido que ignorara una úlcera sangrante solo para financiar sus bolsos de diseñador. Salí de la consulta, agarrando los papeles del diagnóstico impresos y la pesada orden de prescripción. Emily y yo nos sentamos de nuevo en la sala de espera por un breve momento. Le expliqué en voz baja los eventos exactos que habían ocurrido antes en la cocina. Le expuse la verdadera razón por la que conduje por una ruta diferente esa mañana, dejándolos varados en el centro comercial. Le conté cómo David me había ordenado agresivamente cancelar esta misma cita, potencialmente salvavidas, para que yo pudiera financiar la juerga de compras de Susan en su lugar. La expresión de Emily se endureció inmediatamente. La simpatía inicial en sus ojos se transformó en pura ira sin adulterar. Frunció el ceño, se acercó y colocó una mano firme y tranquilizadora en mi hombro. Me miró directamente a los ojos, procesando la profundidad de su abuso financiero, y habló con absoluta certeza. «Esto tiene que parar», dijo Emily con firmeza. Sus palabras validaron cada límite que finalmente estaba estableciendo. Miré el papeleo médico, temblando ligeramente en mis manos. La evidencia física documentada de mi salud deteriorada finalizó mi decisión. Metí la mano en mi bolso de cuero y saqué mi teléfono inteligente. La pantalla se iluminó al instante, mostrando un aluvión de mensajes de texto entrantes de David. Él exigía saber mi ubicación exacta, quejándose de la espera y ordenándome que me apurara con la tarjeta de crédito. No me molesté en leer el resto de sus exigencias egoístas. Presioné firmemente mi pulgar contra el botón de encendido en el lateral del dispositivo. Apareció un mensaje de apagado en la pantalla brillante. Deslicé el botón por el cristal sin una pizca de vacilación. La pantalla se desvaneció a un negro total, cortando por completo su sustento financiero y rompiendo oficialmente mi conexión con ellos. Para las 12 del mediodía, mientras yo tranquilamente recogía mi receta, Susan y David se estaban ahogando en una frenesí de compras en la galería. Según el relato detallado que me proporcionó el personal de la boutique, más tarde los dos habían marchado directamente a la tienda más exclusiva del centro comercial. Ignoraron los pasillos de navegación estándar y exigieron acceso inmediato a la sala VIP para clientes. Susan tomó asiento en el sofá de terciopelo, cruzando las piernas y actuando como si fuera una celebridad. Descaradamente ordenaron a los asociados que les trajeran botellas frías de agua mineral premium y cafés artesanales de cortesía, que estaban estrictamente reservados para clientes con citas privadas programadas. Incluso se quejaron de la temperatura de la tienda, obligando al personal a ajustar el termostato. Se recostaron y consumieron los refrescos de alta gama, disfrutando plenamente de su ilusión temporal de inmensa riqueza. Operaban bajo la certeza absoluta de que mi límite de crédito estaba completamente a su disposición. El trato VIP rápidamente alimentó la codicia insaciable de Susan. Se levantó del salón y se dirigió con confianza a la zona de exhibición principal. Señaló con el dedo una vitrina impecable, exigiendo al personal que le entregara los artículos. Sin un solo segundo de vacilación, seleccionó 3 bolsos de cuero exótico de gran tamaño. No se molestó en voltear las pequeñas etiquetas de cartón para verificar los precios. También instruyó a los empleados para que sacaran carteras de cuero a juego para cada bolso. Cuando un asociado de ventas preguntó amablemente si quería proceder a la caja con sus selecciones actuales, Susan soltó un fuerte y arrogante bufido. Agitó la mano con desdén y anunció en voz alta a todo el piso que su exitosa nuera estaba terminando una llamada de negocios corporativa afuera. Se jactó de que yo entraría por las puertas principales en cualquier momento para pagar todo lo que ella decidiera reclamar. Observando a su madre dirigir al personal de la tienda, David sintió que su propia codicia se encendía. El ambiente hizo que todo pareciera increíblemente accesible, casi gratis, simplemente porque él no era quien pagaba la cuenta. Dejó a Susan junto a los bolsos y se dirigió al mostrador de accesorios de lujo para hombres. Golpeó la vitrina cerrada, instruyendo al empleado que sacara varios relojes de alta gama. Se los probó en la muñeca, posando frente al espejo antes de finalmente elegir 2 cronógrafos de edición limitada pesados. Le pidió al empleado que ajustara las correas del reloj a su muñeca de inmediato, actuando como si la transacción ya estuviera completa. Luego agarró un par de zapatos de cuero importados y un cinturón de diseñador a juego por si acaso. David casualmente instruyó al empleado que llevara sus artículos a la caja principal y los combinara con las selecciones de su madre.
Él trató mi salario ganado con tanto esfuerzo como una cuenta abierta interminable diseñada específicamente para su entretenimiento. El personal de la boutique siguió profesionalmente sus instrucciones. Sacaron sus características cajas de gran tamaño, colocando cuidadosamente las bolsas de cuero, las carteras, los cinturones y los relojes pesados en su interior. Cubrieron los artículos con papel de seda crujiente y ataron todo con gruesas cintas de marca. Mientras tanto, el cajero se paró detrás de la caja principal, escaneando los códigos de barras individuales uno por uno. El saldo total que se mostraba en la pantalla digital aumentó rápidamente. Rápidamente superó la marca de los $10,000, se duplicó y finalmente se disparó a más de $30,000. Una pila imponente de cajas bellamente envueltas se acumuló en el mostrador, esperando el último deslizamiento de una tarjeta de crédito que nunca llegaría. El tiempo siguió corriendo. El reloj de la pared marcó las 12:15 del mediodía. David se impacientó un poco, mirando hacia la entrada de cristal. Cuando el tiempo llegó a las 12:45 del mediodía, su paciencia se evaporó por completo. Sacó su teléfono inteligente de su bolsillo y presionó mi nombre de contacto. Mantuvo el dispositivo en su oído, esperando gritarme por hacerlos esperar. En cambio, la llamada fue directamente a un buzón de voz automático. Mi teléfono estaba completamente apagado. Terminó la llamada, frunció el ceño y volvió a marcar mi número 2 veces más con el mismo resultado exacto. Una repentina ola de inquietud lo golpeó. Volvió al salón y le susurró a Susan. A pesar de la creciente ansiedad que se apoderaba de sus estómagos, ninguno de ellos quería enfrentar la vergüenza de dejar la imponente pila de mercancía. Se anclaron obstinadamente a los sofás VIP, aferrándose a la falsa esperanza de que yo solo llegaba tarde. Alrededor de la 1:30 de la tarde, la paciencia del personal de la boutique comenzó a flaquear. Y para las 2:45 de la tarde, todo se desmoronó por completo. El gerente de la tienda finalmente salió de la oficina trasera. Había estado monitoreando la situación y ya no podía permitir que David y Susan ocuparan indefinidamente el salón de clientes reservado. Otros clientes de alto perfil esperaban sus citas programadas, y la imponente pila de mercancía sin pagar estaba interrumpiendo el área de la caja. El gerente se acercó a su zona de asientos, con la postura rígida y la expresión estrictamente profesional. No ofreció más bebidas de cortesía. En cambio, informó educada pero firmemente a David que la tienda necesitaba finalizar la transacción de inmediato. Presentó la tableta digital que mostraba el enorme total, dejando absolutamente claro que debían pagar en ese momento o perder los artículos por completo. No había más espacio para excusas o tácticas dilatorias. Acorralado por completo, David se levantó del sofá de terciopelo. Una espesa capa de sudor se formó en su frente y sus manos temblaban visiblemente. Hurgó en su cartera de cuero, buscando desesperadamente una solución. Con mi teléfono apagado y mi tarjeta de crédito a kilómetros de distancia, no tenía acceso a los fondos que había prometido gastar con tanta confianza. Sin otra opción, sacó su propia tarjeta de crédito personal, una tarjeta con un límite notoriamente bajo. Se la entregó al gerente, esperando que un milagro hiciera que la transacción se realizara. El gerente insertó suavemente el chip en el terminal postmóvil. La máquina procesó la solicitud durante 2 segundos agonizantes antes de emitir un pitido agudo y fuerte. La pantalla digital mostró un mensaje rojo brillante. ¿Rechazada? David miró el terminal con absoluto horror, su rostro palideciendo. Una ola asfixiante de humillación invadió instantáneamente todo el espacio. El fuerte pitido de la transacción rechazada había atraído la atención de todos los que estaban cerca. Los otros clientes VIP que estaban revisando silenciosamente las últimas colecciones se detuvieron y giraron la cabeza. Sus miradas juzgadoras y condescendientes se fijaron directamente en Susan. Apenas una hora antes, ella se había jactado en voz alta de su riqueza y había ordenado al personal como si fueran sirvientes personales. Ahora, la fachada de riqueza que había construido cuidadosamente estaba completamente destrozada. Susan se quedó congelada en su asiento. Abrió la boca, pero no salieron palabras. La sonrisa arrogante y complaciente desapareció por completo de su rostro, reemplazada por una mirada de pura vergüenza.
Intentó evitar el contacto visual, encogiéndose en el cojín del sofá, de repente hiperconsciente de los susurros y las risitas divertidas de los clientes que realmente pagaban en la habitación. Al ver el pago fallido, el gerente no ofreció una segunda oportunidad. Inmediatamente tocó una secuencia de botones en la pantalla del terminal, anulando oficialmente toda la transacción de $30,000. Luego hizo una señal a los asociados de ventas cercanos con un rápido asentimiento. Los empleados se movieron con rapidez y eficiencia. No hablaron con David ni con Susan. Simplemente se acercaron al mostrador y comenzaron a desarmar los paquetes bellamente envueltos. Desataron las cintas de marca, abrieron las cajas de gran tamaño y recuperaron los bolsos de cuero exótico, los relojes de edición limitada y los zapatos de diseñador. El personal trabajó con una velocidad practicada, despejando el mostrador por completo en menos de un minuto. Cada artículo fue rápidamente confiscado y llevado de vuelta a la sala de inventario segura. Ver cómo les quitaban físicamente los artículos de lujo fue un golpe devastador para su codicia. Se quedaron allí con las manos vacías, viendo cómo desaparecían sus premios no ganados. La situación requería una conclusión definitiva. El gerente hizo una señal a los 2 guardias de seguridad uniformados que estaban cerca de la entrada principal. Los guardias se acercaron a la zona de asientos, su presencia imponente e innegable. No levantaron la voz, pero sus instrucciones eran claras como el cristal. Pidieron cortés pero firmemente a David y Susan que recogieran sus pertenencias personales y salieran de la boutique de inmediato. La gerencia ya no podía permitirles holgazanear y molestar a los compradores genuinos. David intentó murmurar una débil disculpa, pero los guardias simplemente señalaron hacia las puertas de cristal, sin dejar lugar a la negociación. Susan agarró su bolso barato, con la cara roja de vergüenza. Juntos fueron escoltados por el suelo de mármol pulido, pasando por las miradas juzgadoras del personal y la clientela adinerada. Cada paso que daban hacia la salida se sentía agonizantemente lento bajo las duras luces de la boutique. Fueron efectivamente expulsados al pasillo principal del centro comercial, completamente despojados de su dignidad. Exactamente a las 4 de la tarde, volví a encender mi teléfono inteligente. El dispositivo vibró inmediatamente de forma agresiva en mi palma, luchando por procesar una gran cantidad de notificaciones retrasadas. La pantalla de bloqueo se llenó con más de 50 llamadas perdidas y una docena de mensajes de voz urgentes, todos provenientes directamente de David. Me senté tranquilamente en el asiento del conductor, apoyando las manos en el volante, y toqué la pantalla para escuchar los archivos de audio grabados. La progresión de su pánico fue altamente predecible y completamente satisfactoria. Los mensajes más antiguos presentaban su típico tono exigente, ordenándome que me apurara y llevara mi tarjeta de crédito a la tienda. A medida que las marcas de tiempo pasaban la una, su voz se convirtió en súplicas desesperadas, rogándome que contestara la línea para salvarlos de un gran desastre financiero. Los últimos mensajes de voz grabados solo unos minutos antes estaban desquiciados. Gritó directamente al micrófono, furioso por la vergüenza pública, exigiendo una explicación inmediata de mi ausencia. Escuché sus gritos frenéticos sin sentir una pizca de culpa. No le devolví la llamada. No quería escuchar su voz poniendo excusas baratas o tratando de manipular la situación aún más. Abrí la aplicación de mensajes de texto y seleccioné su nombre de contacto. Mis dedos se movieron firmemente por el teclado digital, perfectamente tranquilos. Escribí un solo mensaje definitivo. Mi cita médica importaba tanto como el viaje de compras de Susan. Espero que ambos entiendan lo que se siente al ser ignorado. Leí la frase una vez para asegurarme de que el tono fuera perfectamente claro, luego presioné el botón de enviar. El pequeño icono de confirmación de entrega apareció al instante. No esperé su inevitable respuesta furiosa. Inmediatamente fui a la configuración, bloqueé su número para que no pudiera comunicarse con mi dispositivo y coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. En ese momento exacto, David y Susan estaban de pie sin rumbo fijo en el concurrido vestíbulo principal de la galería. Habían sido efectivamente desterrados del ala de lujo y empujados a la zona pública general. Cuando el teléfono de David sonó fuerte con mi mensaje de texto entrante, lo sacó rápidamente de su bolsillo, esperando que yo finalmente llegara para rescatarlos. Leyó las palabras que aparecían en la pantalla brillante, y su rostro se puso carmesí al instante.
Empujó el teléfono hacia Susan, obligándola a leer el mensaje. La comprensión los golpeó simultáneamente. Finalmente entendieron que la reunión de negocios de emergencia era una completa fabricación. Reconocieron que yo había tendido una trampa intencionalmente, dejándolos enfrentar las brutales consecuencias de su propia codicia desenfrenada. Una ola de intensa ira invadió a David, pero fue inmediatamente suprimida por su absoluta impotencia. No podía gritarme. No podía obligarme a regresar. Estaba completamente varado en un centro comercial de lujo sin ninguna influencia financiera. Necesitaban encontrar un camino a casa. David abrió una aplicación de viajes compartidos en su teléfono. Normalmente, él seleccionaría ciegamente el servicio de coche negro premium, cargando directamente la costosa tarifa a mi cuenta vinculada sin pensarlo dos veces. Sin embargo, con mis tarjetas físicamente ausentes y mis métodos de pago virtuales permanentemente deshabilitados en su extremo, esa opción estaba bloqueada. Verificó el saldo restante en su tarjeta de crédito personal. El límite severamente agotado restringía sus opciones al mínimo. Tragándose su orgullo, se desplazó más allá de los niveles de lujo y seleccionó a regañadientes la opción más barata disponible, reservando un UberX estándar. 10 minutos después, un sedán compacto y muy usado se detuvo en la acera. David y Susan, aún recuperándose de su humillación pública, se apretaron en el asiento trasero estrecho. El vehículo carecía de los lujosos interiores de cuero y el aire acondicionado agresivo a los que estaban acostumbrados. El viaje de regreso a casa duró casi una hora debido al intenso tráfico de la tarde. La atmósfera dentro del pequeño coche era increíblemente sofocante. El agotamiento físico del día finalmente los alcanzó a ambos. En lugar de sentarse en un silencio cómodo, se atacaron el uno al otro. Susan culpó a David por su inútil tarjeta de crédito, quejándose del poco espacio para las piernas y el calor. David respondió, criticando su gasto excesivo y su comportamiento arrogante en la boutique. Pasaron todo el viaje discutiendo amargamente, echándose la culpa mutuamente. Regresaron al vecindario completamente agotados, sin bolsos de lujo, llevando solo el pesado peso de su absoluta derrota. Exactamente a las 5:30 de la tarde, la puerta principal se abrió de golpe. David irrumpió en el pasillo, con la cara torcida de pura rabia, completamente preparado para desatar un torrente de abuso verbal. Dio pasos pesados y agresivos hacia la cocina, con la intención de gritar y exigir una explicación completa por la humillación que acababa de sufrir. Sin embargo, su agresivo impulso se detuvo por completo en el segundo en que entró en la sala de estar. Se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Perfectamente colocadas en el centro del suelo de madera había 3 grandes maletas de viaje. Había empacado sistemáticamente toda su ropa, sus zapatos y sus aparatos electrónicos personales. Las maletas estaban cerradas, de pie en una fila ordenada e innegable cerca de la salida. Susan chocó con su espalda, quejándose ruidosamente de sus pies adoloridos, pero ella también se detuvo en seco cuando notó el equipaje. La energía caótica que trajeron adentro se evaporó instantáneamente en un silencio tenso y sofocante. Me senté tranquilamente en el sofá central, con la postura erguida y la expresión completamente desprovista de emoción. No grité y no ofrecí discursos dramáticos. En cambio, tomé una gruesa pila de documentos legales que descansaban en la mesa de café. Empujé los papeles hacia adelante, dejándolos deslizarse por la superficie lisa de cristal hasta que se detuvieron justo delante de él. Las negritas letras negras impresas en la primera página decían claramente, petición de disolución de matrimonio. David miró el documento legal, sus ojos se movían rápidamente entre los papeles y mi cara. La dura realidad de la situación finalmente atravesó su arrogancia. Intentó abrir la boca, tal vez para formular una excusa barata o invocar un sentido retorcido de deber familiar, pero levanté la mano, silenciándolo al instante. Ya había instruido a mi abogado para que preparara estos mismos papeles semanas atrás, construyendo silenciosamente una estrategia de salida. Me negué a dejar que me agotaran la vida. Hoy, simplemente proporcionó el catalizador final para ejecutarla. He desactivado oficialmente todas las tarjetas de crédito suplementarias adjuntas a mis cuentas, declaré, mi voz resonando fríamente en la habitación silenciosa. Actualmente no tienes acceso a mis finanzas. El viaje gratis ha terminado permanentemente. Además,
compré esta casa completamente con mis propios fondos mucho antes de que nos casáramos. La escritura está únicamente a mi nombre, lo que la convierte en mi propiedad legal prematrimonial. Ya no tienes ningún derecho legal a residir aquí. David miró a Susan en silencio, rogándole a su madre que interviniera, pero ella permaneció completamente muda, mirando fijamente las maletas empacadas. Sugiero que tomes tus maletas y reserves un motel barato, continué, señalando directamente hacia la puerta principal. Si te niegas a irte voluntariamente, puedes seguir los protocolos de desalojo temporal que mi abogado adjuntó en la página 3 de esa petición. La elección es tuya, pero te vas de esta propiedad esta noche. Sabiendo que no tenía ninguna influencia financiera y ninguna posición legal, David no discutió. Agarró con derrota las pesadas asas de sus maletas. Él y Susan salieron por la puerta, saliendo permanentemente de mi vida. Mirando hacia atrás a todo este calvario, me di cuenta exactamente de la claridad que proporciona un punto de ruptura. Primero, nunca comprometas tu salud personal o seguridad física solo para acomodar la codicia de otra persona. Tu bienestar es irreemplazable, y cualquiera que te exija que lo sacrifiques no se preocupa realmente por ti. Segundo, la independencia financiera, junto con una sólida comprensión de tus derechos legales, constituye el arma definitiva de una mujer. Debido a que controlaba mi propio dinero y conocía a fondo las leyes que protegían mis bienes prematrimoniales, pude cortar sin problemas el abuso sin perder mi hogar. Finalmente, la familia se supone que es una base sólida construida sobre el respeto mutuo y el amor incondicional. Nunca debe servir como una conveniente tapadera para la implacable explotación financiera. No dudes en alejarte de las personas que solo te ven como un recurso utilizable.